Fíjese que el día de ayer estaba yo pensando en una de las cosas más complicadas que hay de entender acerca del Evangelio y acerca de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Y todo esto debido precisamente a que tuve una conversación con alguien que me dijo literalmente: es que yo no entiendo por qué tendría que arrepentirme. Si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo procuro todo el tiempo hacerle bien a la gente y ni siquiera tengo problemas con nadie, yo me llevo bien con todo el mundo y yo tengo una buena actitud. Fíjese, ¿se da cuenta usted de lo que esto quiere decir? O sea, una persona que nos dice a nosotros, yo soy bueno. Olvídense de que se lo diga a Dios. Que te diga, yo soy una buena persona. ¿Qué reacción te provoca esa persona cuando tienes una interacción permanente con ella? O sea, me estoy refiriendo a, ¿qué pasa cuando una persona con quien actúas todos los días o tienes que interactuar todos los días, alguien con quien vas a trabajar, alguien con quien vas a convivir permanentemente, te dice, bueno, de entrada, si me preguntas quién soy yo, lo que yo te diría es, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo todo el tiempo hago el bien. ¿Qué pensarías? Que me está mintiendo, probablemente. Probablemente. Por lo menos eso voltearía los reflectores directamente hacia su conducta, ¿no? Si no te dice nada, pues bueno, es una persona más y ya el tiempo y la experiencia y el caminar te irá mostrando cómo es esa persona. Pero si esa persona utiliza el argumento de su propia integridad y de su propia bondad, inmediatamente se convierte en un foco que te llama la atención. A ver, ¿cómo es esta persona? Fíjese que la actitud positiva o la declaración positiva incluso, que son herejías que están entrando dentro del marco de nuestra iglesia, o sea, la actitud positiva, la declaración positiva como tales, no tienen que ver con lo espiritual. Se convierten en herejías cuando alguien dice que actuar positivamente o declarar cosas buenas o hacer alguna cosa por el estilo hace o provoca que una persona sea automáticamente así como lo está declarando. ¿Se da usted cuenta de lo que le digo? Es una herejía. Y entonces te dicen, tú declara que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres sano, o que tú tienes poder, o que tú eres rico. Y esas declaraciones llaman la atención. Hoy en día, nuestra iglesia, me refiero a toda la iglesia de Cristo alrededor de la tierra, está permeando esa filosofía humana y en lugar de escuchar el mensaje que nosotros leemos en la Escritura, que habla de, es que yo soy vamos a citar a Pablo, ¿no? Miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, tiendo a hacer lo malo. Pero que precisamente por eso es que necesito de Cristo. Porque Él sí es bueno y Él entonces hace que mi vida y mi cuerpo y mi mente sean transformados y entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es el principio de esta predicación, de este mensaje evangélico del apóstol? El principio es el reconocimiento del pecado, el reconocimiento de la incapacidad, el reconocimiento de lo que no somos, es decir, aquello que nos falta y por lo cual nosotros necesitamos desesperadamente de Dios. Y este reconocimiento, hoy en día nuestra psicología actual y nuestras filosofías actuales lo han convertido en un defecto, es decir, cuando una persona dice, es que yo no puedo, es que yo no sé,
es que no bastan mis fuerzas, entonces, no, es que tú tienes que declararlo positivamente, es que tú tienes que creer en ti mismo, es que tú tienes, sí me sigue. Pero como dije, la Escritura es muy clara, porque el Señor lo dice en la carta a los Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando esta persona me dijo esto, yo de entrada pensé, fíjese, mi mente formada en el cristianismo, un poquito tradicionalista, mi mente dijo, es un necio. Y de repente me di cuenta de que lo que él estaba diciendo probablemente lo aprendió en una iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra predicación del Evangelio, nuestra predicación del Evangelio del Reino, a veces ya no incluye los fundamentos del plan de salvación. Hay varias estructuras. Yo he encontrado la estructura, hay una estructura de 4 puntos que utiliza la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, que es muy grande en el planeta. Hay otras estructuras que no están numeradas. Nosotros, la Iglesia del Señor, solemos utilizar una estructura de 5 puntos para describir o para analizar el plan de Dios para la salvación. Y estos 5 puntos son: todos somos pecadores. Punto número 1. Punto número 2. Dios nos ama infinita e incondicionalmente, a pesar de que somos pecadores. Punto número 3. El Señor Jesucristo, Dios hecho carne, vivió y murió en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Punto número 4. Ese sacrificio de Cristo es todo lo que necesitamos para salvarnos, y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y quinto punto, al hacer esto ocurre que nosotros somos hechos hijos de Dios, y entonces empezamos a caminar ya como parte del reino y de la familia de Dios. Estos 5 puntos son claros, son simples. Si nosotros los tenemos y los aprendemos, podemos predicar un evangelio completo que nos lleva a los pies de Cristo y nos conduce a la salvación. Pero el punto número 1 es omitido frecuentemente de nuestra relación con Dios cuando a nosotros nos llega el mensaje incompleto, no falso, pero incompleto. Es que Dios te ama. Y ese Dios que te ama incondicionalmente, y así como eres, y así como vienes, y con lo que tienes, y con la forma en la que vives, y con la forma en la que te comportas, así Dios te ama, y te ama tanto que Él te hace su hijo si tú lo recibes. El orden y la importancia de los puntos son no alterados o nulificados. ¿Tú qué piensas? Imagínate por un momento, a las dos imagínense por un momento, que les llegan y les dicen, ¿qué crees? Esa vida que viven es una vida con problemas, con luchas, con tristezas, con dificultades. Ya no vivan más esa vida triste, ya no vivan más esa vida llena de problemas y de sufrimiento, porque hay un Dios que las ama, y los ama tanto que así como son y así como están, Él los recibe, y Él quiere bendecirlas, y Él quiere hacer cosas maravillosas con ustedes. ¿Lo que les estoy diciendo es cierto o falso? ¿Es cierto? Me suena al evangelio del la provisión y la prosperidad. La prosperidad. No, es que lo que les acabo de decir sí es cierto. No es prosperacionismo, es verdad, pero está incompleto. Si yo no te digo primero, ¿saben qué? Su vida triste, difícil, problemática, llena de sufrimiento, es por causa de su pecado. Claro. Si no lo dice, seguiría haciéndolo. Claro, y hay mucha gente que vive una vida cultural, una vida congregacional llena de alegría, no de felicidad, de alegría.
O sea, llegas al templo, llegas a la casa de oración, llegas a la congregación y cantas, danzas, oras, gritas, incluso escuchas palabra y luego te vas y sigues viviendo tu misma vida mediocre y miserable. Ay, Y pasa el tiempo y cuando vienen las dificultades y las pruebas mayores, entonces te desafanas y te das la media vuelta y vuelves atrás y dejas de congregarte y dejas de buscar de Dios. Porque en el fondo, aquello que te fue prometido, esa vida abundante, maravillosa, bella, divertida, llena de cosas agradables, no se da. ¿Por qué razón? Porque nadie llegó y te dijo, el problema es tu pecado. Como dijo el apóstol Pablo, ustedes dos están pobres, ciegas y desnudas. Y sin Cristo no son nada. Pero en Cristo son más que vencedoras. amén. Así que lo primero que tienen que hacer es reconocer su pecado y reconocer que la vida que han vivido ha abierto la puerta a infinidad de cosas feas. Y tienen que arrepentirse de sus pecados, reconocer que son pecadoras. Y si ustedes reconocen ese pecado, entonces van a reconocer que tienen necesidad de que alguien las salve de ese pecado. ¿Qué creen? Dios las ama tanto y de tal forma que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ustedes para que su pecado sea limpiado por su sangre derramada en la cruz. Y entonces, una vez que han sido salvas, ustedes cambien su forma de vida con ayuda de Dios. Y al cambiar su forma de vida, entonces va a empezar a fluir la bendición de Dios sobre ustedes. Amén. Y lo más maravilloso es que si ustedes reciben a ese Jesucristo, no es que vayan a, no es que de pronto se vuelvan buenas personas, que sí va a suceder, vamos a ser mejores en Cristo, pero lo importante es que Él las va a adoptar y van a ser hechas hijas de Dios. Ese es un evangelio completo. Yo lo que quiero compartir con ustedes hoy es que muchas personas que caminan en el evangelio o caminan dentro del marco de las iglesias no han hecho una profesión de fe específica, un arrepentimiento genuino de pecado, porque no entienden exactamente qué quiere decir arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecadora, reconoce que eres pecador y ven a los pies de Cristo para que el Señor Jesucristo, con la sangre que derramó en la cruz, te limpie de pecado. Hablamos de una vida abundante, hablamos de un evangelio de amor, de bendición, de paz, de gozo, de gloria, de prosperidad, y todo eso es cierto, pero la bendición de Dios está, esa bendición, la bendición de la vida abundante, tiene una condición, y esa condición es que haya sido limpio por la sangre de Cristo Jesús. No es que seas buena persona, porque ciertamente, teóricamente, si una persona fuera buena, realmente buena, y nunca jamás hubiera pecado, no necesitaría de Cristo. Pero el Señor envió a Cristo Jesús, a la tierra, a morir por nuestros pecados, precisamente porque no hay ni uno bueno, porque no hay nadie que haya podido vivir una vida libre de pecado. Así que Jesús vino a vivir esa vida libre de pecado en lugar de nosotros, a pagar por nuestros pecados, y ahora nosotros, los que somos de Cristo, estamos recibiendo el premio que se ganó Jesús por su vida perfecta, mientras que Él recibió el castigo por nuestra vida llena de pecado. Así es. Y eso, amados hermanos, es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nosotros, que derramó la sangre de su cuerpo hasta la última gota para que nosotros tuviéramos vida, y que Él resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Yo le invito, en el nombre de Jesús, a que usted establezca en sí, en su mente, en su corazón, una secuencia de verdades que deben ser compartidas cuando nosotros anunciamos a Jesucristo. Es verdad que cuando nosotros llegamos con alguien que tiene un problemón, no sé, un enfermo, una cadena de adicción, un problema de violencia intrafamiliar, una situación de economía destruida o cualquier otro problema que una persona tiene, así como el Señor Jesucristo llegó con las personas a quienes bendijo a lo largo de su vida terrenal, nosotros llegamos y el Señor nos permite introducirnos en el corazón y en la vida de esa persona a través de esa necesidad. Miramos la necesidad y le decimos al enfermo, Dios puede sanarte.
vemos la necesidad y le decimos al que sufre violencia, el Señor es quien te guarda, y así sucesivamente. Pero no nos quedemos en ese punto, no nos quedemos en el punto de presentar a un Dios que está listo para ayudarte en tus broncas. Porque hay mucha gente que tiene ese Dios, solamente ese Dios. Un Dios que te ayuda en tus problemas, nada más. En lugar de tener un Señor, un Salvador, un libertador, un rey, un amigo, pero sobre todo un Salvador. Amén. Eso es lo importante. Y tenemos que tenerlo presente. Porque de otra forma no estamos predicando el Evangelio del Reino. Estamos predicando una idea muy bonita, una filosofía muy linda, que va a llevar a que muchas personas, cuando sean confrontadas con su pecado, puedan contestar, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. En vez de decir, Señor, es verdad, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Y esto, amados, es el fundamento de la iglesia. Y es el fundamento de la relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Que Él nos limpia de todo pecado. Entonces, vamos a ponerlo así. Todos somos pecadores. Pero Dios nos ama, a pesar de ello. Y nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir para pagar por nuestros pecados. Si nosotros recibimos ese sacrificio, entonces somos salvos y somos hechos hijos de Dios. Amén. Son 5 puntos.